Muy buenas noches, les damos la bienvenida a este webinar. Les vamos a solicitar, por favor, esperen unos minutitos para dar inicio. Estamos esperando a que todas las personas que se inscribieron ingresen. de lo que Muy buenas noches, vamos a dar inicio a este webinar en el que nos acompaña una mujer con una trayectoria profesional muy importante. A nombre de Women in Finance, les doy la bienvenida. Soy Jimena Redín, cofundadora de WIF, y en esta oportunidad vamos a tratar un tema muy importante: las estrategias para el éxito del crédito en las instituciones financieras. Me complace presentarles en esta noche a Jimena Aguirre Guzmán, quien actualmente es gerente de negocios de la Mutualista Pichincha. Es ingeniera comercial de la Pontífice Universidad Católica de Quito, máster en Administración de Empresas por el IDE Business School, Project Management Professional certificada por el PMI. Es experta en desarrollo de productos, crédito y estructuración inmobiliaria. Antes de Mutualista Pichincha, Jime desempeñó cargos de gerente general y dirección comercial en importantes empresas y bancos en el Ecuador. Es presidente y directora de empresas de servicios auxiliares del sistema financiero, fundaciones y una consultora de dirección de proyectos. Es amante de la naturaleza, los deportes, de todo tipo. Por ahí ya me están comentando en comentarios. ¿Qué deportes? Ya nos contará la Jime Aguirre. Muy bien. Jime, te doy la bienvenida y estas cámaras y micrófonos son todo tuyos. Muchísimas gracias a quienes se conectaron desde las 6:30 en punto. Sean bienvenidas. Este espacio está abierto también para sus preguntas y consultas. Por favor, las pueden ir haciendo por escrito, y nosotros las vamos a ir revisando y las pasaremos a Jime para que nos ayude con sus consultas. Muchísimas gracias. Bienvenidas. Muchas gracias, Jime, y a todas las personas que se han conectado. Qué gusto verles por aquí. A algunos amigos y amigas de hace muchos años que han
pasado o están también en el sector financiero o en otros sectores. Es una gran alegría verles por aquí conectados. Sí, la última parte de mi currículum es la que más me gusta, realmente es la que más disfruto, la de los deportes. Creo que todos tenemos estos hobbies que nos llenan mucho, aparte, por supuesto, del trabajo donde también nos podemos realizar en el día a día. Bueno, pues sin más preámbulos, hoy vamos a ver un tema que creo que es de profundo interés de quienes trabajan en el sector financiero y también quienes no lo hacen y están en un sector comercial o son clientes y están buscando un crédito, pero en general el crédito pues es esta palanca que nos permite acelerar la consecución de un objetivo y no tenemos que esperar pues largos años para poder ahorrar, por ejemplo, por una casa. Sería prácticamente imposible decir voy a ahorrar $200,000 para comprarme una casa. ¿Cuánto tiempo nos puede tomar eso? Versus ahorrar solamente con una parte, que sería un porcentaje de la entrada, y recibir de una institución financiera, en este caso, todo el monto de crédito que nos permite tener esa casa en este momento, muchos años antes de que una persona o una familia puedan lograr pues un ahorro de 20, de 25 años para tener el valor de la vivienda. Y así con otros destinos de crédito, como son una empresa, que para impulsar su crecimiento definitivamente va a necesitar el apalancamiento financiero, que además la vuelve mucho más rentable porque no tiene que crecer totalmente en su capital propio, sino que puede apalancar este crecimiento en el crédito. Entonces, sí, el crédito está en nuestra vida diaria, ya sea en calidad de usuarios de esta herramienta financiera o en calidad de responsables del otorgamiento de créditos, que es un tema tan, tan, tan delicado y de tanto impacto, que tiene una normativa muy específica que seguir, y por eso también, gracias a algunos de nuestros clientes, de mis clientes que están por aquí, el propósito también es entender cuáles son los puntos que hay que mirar para dar adecuadamente un crédito, para que después se pueda pagar y para no complicarle ni a una familia, ni a una persona, ni a una empresa, entregándole recursos que después no los pueda pagar, ¿ya? Lo cual ya es otro tipo de situación bastante complicado y en la cual nadie quiere estar realmente. Entonces, yo he dividido estas estrategias para el éxito del crédito, como dice el título de la charla, en 3 conocimientos clave, ¿sí? El primero es el mercado, el segundo son los procesos de concesión y de recuperación de crédito, y el tercero, la normativa. Aquí en Women in Finance, que es esta maravillosa iniciativa que está creando una comunidad, especialmente de mujeres que quieren surgir y profesionalizarse y triunfar en el mercado financiero, en el mercado de valores o en el mercado de seguros. Esta es mi recomendación más importante: conozcan la normativa. Quien conoce la normativa del crédito va a tener una ventaja competitiva importantísima versus sus colegas que no lo hacen. Ese es el primer consejo que tengo. Entonces, este webinar, que lo vamos a dividir en estas 3 partes, va a comenzar justamente con el mercado. Para otorgar el crédito hay que conocer el mercado, hay que saber en qué mercado estamos, qué aspectos son los que debemos conocer ahí. Primero, cuál es el comportamiento. Y 3 bases son cómo va el crédito en el mercado, no solamente el de mi institución, no solamente el de mi sector. O sea, cómo está yendo el crédito, está creciendo, está decreciendo. Eso nos va a decir mucho de cómo está el costo del crédito, cómo está el apetito de endeudamiento de los clientes, cómo está el comportamiento de la morosidad. La morosidad es cuántos clientes y qué monto del crédito otorgado no se paga. La morosidad es desde el día número 1, desde la fecha de vencimiento en el cual el cliente no puede pagar su cuota, ¿sí?
Y también otra base que creo que es muy importante conocer son los depósitos, cómo están evolucionando los depósitos, que son la materia prima del crédito para una institución financiera. Si no existe esa materia prima, pues mal puedo otorgar recursos que no tengo. Respecto del entorno también es importante mirar cuál es la evolución de las tasas de interés. A mayor tasa de interés significa que hay menores recursos disponibles. El dinero se pone caro. Cuando tenemos unos recursos disponibles, un dinerito ahí de una herencia o de algún negocio extra que me da una liquidez temporal que quiero invertir y vamos a todo el sistema financiero, a las cooperativas, a los bancos, a las mutualistas, a cotizar cuánto me pagan por ese dinero y vemos como hasta hace poquitos meses, con mucha sorpresa, había instituciones que pagaban hasta 2 dígitos de tasa de interés, es decir, sobre el 10% de tasa. Eso no se había visto nunca en el mercado. ¿Por qué sucede eso? Porque hay una escasez de la liquidez. Entonces, ante la escasez, pues el precio sube como en cualquier otro producto. Y si el costo de las captaciones, que es la materia prima, insisto, para el crédito, se incrementa, también se van a incrementar las tasas de interés de los créditos. Bueno, sin embargo, aquí en el Ecuador no existe tanto esa posibilidad porque la normativa del crédito establece unos techos todavía para algunos productos. En otros casos, ya la normativa ha establecido una posibilidad de ajustar estos precios en base al mercado, en base al comportamiento del mes anterior, lo cual beneficia principalmente a los usuarios del crédito y también al mercado, porque la idea es que esto se vaya autorregulando en función de la oferta y la demanda y, por supuesto, de los riesgos que existen en el mercado. Siempre la palabra riesgos o riesgo va a estar muy asociada a lo que es crédito. Otro indicador muy importante es el riesgo país. Hoy tenemos un indicador de riesgo país muy bajito que no lo hemos visto desde hace muchísimos meses. Subió ahora una pequeña cantidad justamente por esta tensión política que tenemos por las últimas medidas de incremento de los combustibles y los subsecuentes protestas y paros que estamos enfrentando en el país. Este riesgo país es la apreciación del riesgo que tienen de nuestro país los inversionistas del exterior. ¿Sí? Si es que el riesgo país está en 800 puntos, ¿qué significa? Que la tasa mínima de rendimiento que espera un inversionista es del 8%. ¿Ya? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque ¿contra qué se compara? Contra los bonos del Tesoro de Estados Unidos, por ejemplo, que se supone es la inversión más segura del mundo. Entonces, si los bonos los bonos del Tesoro de Estados Unidos me pagan en este momento el 4%, si voy a invertir en el Ecuador, que tiene paros, que tiene estas situaciones políticas de inestabilidad, que tiene estas situaciones de inseguridad que afectan a nuestra población, entonces ahí le voy a pedir un poco más de rendimiento porque tengo un riesgo mayor. Por eso es importante el riesgo país. Es un indicador que definitivamente mide cuál es la salud de la economía de un país. Tenemos que ver justamente cuál es el comportamiento del mercado internacional. Ahí nos tienen como telenovela tanto el presidente Trump como el presidente de la Fed, que están en continuo, este momento, en mucha contradicción de que sube la tasa, no subes la tasa, yo quiero bajar la tasa, etcétera, ya, porque ese comportamiento de esa tasa nos afecta directamente, otorgándonos mayores posibilidades de tener líneas de financiamiento del exterior a un precio adecuado o en muchas ocasiones ni siquiera tener acceso a esas líneas porque el costo va a ser impagable, entonces ni siquiera están esos recursos disponibles. Y otro factor también de afectación del mercado es la emisión de las políticas, en este caso, de regulación del crédito. En nuestro país, ¿cuál es el ente regulador? Es la Junta de Política y Regulación hoy financiera. Ya sabemos que en la nueva ley que se ha promulgado en los días anteriores, esta junta se va a unir con la Junta de Política y Regulación Monetaria, como era antes, constituyendo una sola junta. Pero en todo caso, son estas dos funciones claras. La una regulaba los aspectos monetarios de la economía y la junta financiera, pues justamente a todos los actores del mercado financiero con las regulaciones que a su vez tienen que ser controladas
por los organismos de control que son la Superintendencia de Bancos para el caso del sistema financiero privado y la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria para el caso de este sector conformado por las cooperativas y las mutualistas y las cajas de ahorro. También cuando analizamos el mercado tenemos que mirar quién es nuestro cliente objetivo. Y ahí tenemos procesos de análisis para entender con quién estamos tratando y con quién queremos tratar. Las instituciones, acorde a su estrategia de mercado, pues van a atender ciertos tipos de cliente. Por ejemplo, un banco normalmente se enfoca mucho en las empresas. Una cooperativa se enfoca mucho en los microempresarios, por el contrario. Ya el resto de las instituciones, pues estamos con las personas naturales que buscan créditos de vivienda, con personas que buscan créditos de consumo, incluso créditos educativos, que son los distintos segmentos de crédito. Una vez definido cuáles son el o los clientes objetivos, es importantísimo entender cuáles son sus características demográficas. Características demográficas son qué edad tienen, son hombres, son mujeres, dónde viven, y luego sus comportamientos y hábitos, que creo que ese es el gran descubrimiento de los últimos años, y es que al cliente no se le puede segmentar únicamente por sus características demográficas. Hay una muy buena comparación cuando yo describo a un hombre que sea inglés, que tenga 80 años. Sí, ya tenemos en la idea a alguien en la cabeza, pero curiosamente a esa descripción obedecen tanto el rey Carlos III como Mick Jagger, ¿ya? Que tienen comportamientos, que tienen preferencias, que tienen hábitos totalmente distintos. Entonces, los retos de la segmentación son precisamente entender un poco más allá de estas características demográficas de un cliente, qué es lo que quiere para poder atenderle en función de sus necesidades y de sus preferencias. Entonces, vamos a ver un poquito de cifras de la evolución de la cartera de crédito aquí en el Ecuador. Nuestra fuente aquí es Reditum S.A., que lo que hace es agrupar y ordenar y procesar las estadísticas que son publicadas por las dos superintendencias que registran las distintas cifras de las instituciones financieras. Entonces, aquí vemos que el mercado de crédito, esto está al agosto del 2025, tiene 68.548 millones de cartera. Voy a poner un puntero. ¿Sí? De cartera. Entonces, sí vemos esta curva que tiene un incremento sostenido, pero para mirar cuál es el desempeño más exacto del crédito, es importante mirar esta curva de acá, que es la variación porcentual anual. Y vemos cómo este crecimiento ha venido desacelerándose de una forma importante entre mediados del año 2022 y finales del año 2024. Desde enero y en lo que va de este año, sin embargo, ya vemos cómo esta tendencia de variación de los últimos 12 meses que se mide mensualmente sí ha venido subiendo, lo cual es un muy buen síntoma de reactivación de la economía del país. Esta reactivación, porque el crédito definitivamente está atado también al comportamiento de la economía, porque es lo que nos dinamiza la economía. El crédito que principalmente ha crecido o está creciendo es el productivo, el que se entrega a las empresas que tienen actividades productivas. Es una excelente noticia porque por ahí comienza la reactivación. Si una empresa está requiriendo más recursos para su actividad productiva es porque necesita producir más, porque necesita emplear más gente, porque necesita comprar más insumos para su proceso. Entonces, si la empresa crece, va a generar más empleo. Al haber más empleo, las familias van a tener más recursos que a su vez los van a querer disponer para sus distintos consumos, y así sigue creciendo esta rueda virtuosa del buen crecimiento de la economía. Esperemos que las condiciones que tenemos nos permitan esperar un crecimiento más rápido y más pronunciado que este que estamos viendo acá, que todavía es incipiente, pero insisto, no deja de ser una buena noticia y una muy buena señal este crecimiento del crédito que vemos aquí a nivel consolidado de todo el sistema financiero del país. Por otra parte, la morosidad del crédito. Esto también es un indicador importantísimo de la salud
financiera de las familias y de las empresas. Si una vez otorgado un crédito, estos sujetos de crédito lo pueden pagar, significa que va bien. Normalmente la gente quiere pagar sus créditos. Son muy poquitos las personas que por su propio carácter no quieren pagar un crédito. Normalmente es porque no pueden pagar un crédito, y ahí está también la obligación de las entidades reguladoras que emitan las resoluciones respectivas que permitan atender la situación que puede rodear que puede estar rodeando a las familias o a las empresas que no pueden pagar. Por ejemplo, en la pandemia, ¿sí? Que fue en el año 2020. Ustedes recordarán, ¿quién iba a poder pagar el crédito si toda la actividad comercial se cerró? ¿Sí? Muchas empresas hasta mandaron a su casa a las personas porque no había nada que hacer. Entonces ahí sí hubo una resolución del ente regulador que dijo, a ver, como una primera solución es difieran el cobro de las cuotas del crédito por 3 meses, por un tiempo adicional, y extiéndale el plazo de pago del crédito a los clientes. Es una medida de remediación, es una medida de alivio financiero, que son medidas que son temporales, que no pueden durar todo el tiempo, pero sí hay que mirar también cuando ya las economías se han logrado recuperar de eventos tan complicados, por ejemplo, como la pandemia, que fue algo no esperado. Definitivamente fue un cisne negro eso que le sucedió al mundo entero, y por eso el crecimiento registrado en el crédito del 2020 al 2021, por supuesto que es gigante, ¿no? Porque de cero, de una situación que en los meses de abril, de mayo, en realidad estuvo en cero, después comenzó a crecer. Sí, entonces aquí, ¿qué es lo que podemos ver acá de preocupante? Y es que a partir de diciembre del 2022, la morosidad del sistema, que estaba en el 2,72, se incrementa al 3,98, casi al 4%, casi se duplica. ¿Ya? ¿Por qué este salto tan grande? Justamente porque en esta fecha se eliminó una medida de alivio financiero, o sea, que tenía relación con el alivio financiero, pero fue una medida normativa mediante la cual los créditos que se califican de acuerdo a su probabilidad de pago, que tiene que ver con los días de morosidad que tiene, se cambió por parte del organismo regulador, en este caso por la Junta de Regulación y de Política Financiera. Entonces, digamos que hubo una mayor laxitud totalmente justificada por la situación en la cual un crédito no se calificaba como vencido a los 30 días, sino a los 60 días, como es el crédito de consumo. Pero esa norma, como digo, no podía mantenerse por todo el tiempo, sino tenía que volver a hacer lo que es y hacer un verdadero control del riesgo de pago del crédito. Entonces, este incremento se da por esa razón. Lo que tal vez también, ¿qué es lo que podemos leer aquí? Que las familias y las empresas todavía no estaban totalmente recuperadas de la crisis de la pandemia. Entonces, se da este salto importante. Sin embargo, la mora, como vemos, sigue subiendo. Sigue subiendo. Este momento está en el 4,60, consolidado a nivel de todo el sistema, pero también es importantísimo ver cuál es la tasa de variación, que es esta otra línea de acá, y vemos con mucha esperanza y con muy buenos ojos cómo esta tasa de variación o de incremento de la morosidad viene disminuyendo de una manera importante hasta agosto del 2025. Sí, pero todavía es una tasa alta. Significa que el 4,60% de todos los créditos otorgados no pueden ser pagados. Sí es una tasa, sí es todavía una tasa bien importante. Y cada producto de crédito, por supuesto, tiene una tasa diferente. ¿Cuáles son los segmentos más bondadosos en cuanto al buen comportamiento de pago? Son normalmente los créditos productivos, que están a cargo de las empresas que tienen ingresos superiores a $300,000. Por debajo de $300,000 de ventas tenemos al microcrédito, que por el contrario es un segmento de crédito que sí está bastante complicado en su morosidad por ahora, porque obviamente las microempresas tienen mucha menos resiliencia, mucha menos capacidad de recuperación ante los continuos golpes de las crisis que tenemos en el país y en realidad en el mundo. Me refiero a la crisis energética del año pasado, al
inicio a todo este destape, digamos, de la inseguridad que ya estaba por ahí, pero creo que se destapó mediáticamente en enero del 2024 con esta toma del canal de televisión que ustedes recordarán. Ya, y de ahí en adelante todo este tema de seguridad sí ha venido impactando de una manera muy importante sobre todo a los pequeños negocios que son objeto de estas famosas vacunas por parte de los grupos delincuenciales, y prácticamente estas microempresas ya tienen que tomar dentro de su flujo de egresos, tienen que tomar en cuenta el pago de la cuota al grupo de delincuentes. Ese sí es un tema que ojalá y tiene que ser solucionado por el gobierno, porque es algo que le pega, además de todo el drama humano que tiene cuando hay una muerte, un asesinato, un secuestro, toda la crisis económica que genera en el país es de un impacto bastante grande. Entonces, eso con respecto a la morosidad. Ya, acá los depósitos. En los depósitos, el mercado tiene una cantidad de 82.333 millones de dólares concentrados en los bancos, en las cooperativas y mutualistas. Esta participación de mercado hoy por hoy está concentrada un 75% aproximadamente en el sector financiero privado, que son los bancos, y el 25% en el sector de la economía popular y solidaria. Nuevamente vemos aquí una línea que crece, como desde el año 2022 de 59.500 millones, hoy el mercado tiene 82.300 millones de depósitos disponibles, pero veamos la curva de la variación anual. Tuvimos justamente unos meses y creo que hasta un año bastante complicado hasta inicios del año 2024. ¿Sí? Los depósitos no crecían con la misma velocidad que venían creciendo en años anteriores, y eso provocó una situación de menor liquidez en el mercado que fue después traducida en estas mayores tasas que les conversaba para la captación de los depósitos. Hoy, sin embargo, esta tasa de crecimiento de los depósitos, como vemos, es súper alta. Está creciendo, es bastante positiva, sí, salvo este último mes que puede ser algo muy puntual, no es una tendencia. La tendencia sí es del incremento de la variación del crecimiento de los depósitos, y por esa razón también hay un menor costo de los depósitos porque existe una mayor liquidez en el mercado. Y la contraparte es que existe un menor apetito del crédito. Ya vimos que estaba creciendo un poquito el crédito, pero no lo suficiente y ni de lejos con esta tasa de crecimiento que están teniendo los depósitos. Entonces, ahí hay una discordancia entre el comportamiento de los depósitos y el comportamiento del crédito. Siempre es bueno y es necesario, obviamente, que existan más depósitos que crédito. No puedo prestar lo que no tengo y tiene que haber ahí unos colchones para poder hacerlo, pero todavía sí es una discordancia importante ver cómo crecen los depósitos, la velocidad de crecimiento de los depósitos versus la velocidad de crecimiento de la cartera. Justamente este cuadro nos muestra con mayor claridad este comentario, y esta es la tasa de crecimiento de los depósitos en la línea negra, y esta línea turquesa es la tasa de crecimiento de los créditos. Entonces vemos que sí ha crecido un poquito ya, que se ha revertido la tendencia de la caída del crecimiento del crédito desde inicios del año 2025, finales del 2024, pero sí se contrapone acá con la tasa de crecimiento de los depósitos, que es muchísimo más alto. Por supuesto, esta es una situación sana, ¿no? Esta situación de acá a la izquierda es una situación muy peligrosa, ¿sí? Que es que los créditos crezcan a una velocidad mayor que los depósitos. Aquí podemos ver en este gráfico cuál es el comportamiento del crecimiento de cada uno de los segmentos de crédito. Sí, comencemos por la línea turquesa, es el crédito educativo. Es la línea más bajita, es pequeñita. ¿Por qué razón? Es un crédito que tiene mucha morosidad y mucha dificultad de cobro, porque es un producto, primero, que tiene una tasa máxima súper bajita, si no me equivoco, está como en el 8%, y
tiene un riesgo muy alto, entonces no va a generar una rentabilidad adecuada ni atractiva para ninguna institución, por eso casi ninguna institución maneja este tipo de crédito. Además, se le presta al estudiante para que haga sus estudios, tiene un periodo de gracia hasta que termine su maestría, su universidad, y a su regreso con la graduación debería comenzar a pagar el crédito. Y eso lamentablemente pues no sucede porque aquí llega el estudiante con su gran título y no es que todos tienen la posibilidad de emplearse inmediatamente. Entonces es un crédito que a pesar que tiene un destino absolutamente loable, es de muy difícil recuperación. Entonces aquí sí hay que pensar como país en otra opción de financiamiento de los estudios de nuestros jóvenes, ¿sí? En la línea morada que está acá arriba es justamente el crédito productivo, que vemos que es el que tiene una tendencia de crecimiento, es también la variación anual que tiene medida mes a mes, es el que está creciendo, es el que tiene la tendencia más positiva de todos los segmentos de crédito. Insisto, esa es una gran noticia. En el crédito de consumo, curiosamente, que es el que más crecía y es el que se colocó con muchísimo énfasis, ¿no? O a quien no les llegaba o le sigue llegando, usted tiene un crédito precalificado de $40,000, venga, firme aquí, haga clic aquí y obtenga su crédito. Sí, ahí es un poco cuestionable tal vez cuáles fueron los modelos con los cuales se otorgaron esos créditos y hubo este crecimiento tan grande, es una teoría. Otra parte de la teoría, en cambio, es toda la crisis económica que afecta a las familias y que si bien eran excelentes sujetos de crédito al momento de su calificación, en poquísimos meses esta situación cambió por un sobreendeudamiento y porque cada vez se contrayeron más los ingresos por la pérdida de empleo, por el achicamiento del negocio de las empresas y por lo tanto un achicamiento de la economía y de la capacidad de pago de la gente. Entonces el consumo todavía no va bien. Sí, en el crédito inmobiliario, este está rectito, sí, es el tomate. Este está rectito, su tasa de variación no está cambiando mucho en los últimos meses. Ahí esperamos que este crédito crezca más porque este es fiel reflejo de cómo está el sector de la construcción, cuántos proyectos se están construyendo primero y cuántos se están vendiendo, cuántas unidades se están vendiendo y la venta también es una función directa de la capacidad de pago de las familias. Los créditos de vivienda tienen cuotas altas porque son, a pesar de su baja tasa de interés, tienen cuotas altas porque son montos altos. Comprar una vivienda no es barato, ¿no? Cualquier vivienda por $20,000 que sean o $200,000 que sean, normalmente tienen el mismo esfuerzo para la familia que compra la más barata o la más cara. Las familias lo que hacen es ir a tope de su capacidad de pago para comprar la mejor vivienda posible para los suyos. Eso es algo lógico, ¿no? Y ahí sí también a pesar de estas comportamientos de las nuevas generaciones que decimos, no, los jóvenes ya no quieren vivienda, sí quieren vivienda. Quizá no quieren la vivienda como normalmente la hemos venido concibiendo, de 3 dormitorios, comprada, pagada a 25 años. Quizás son viviendas más pequeñas que las puedan vender rápidamente e ir migrando hacia viviendas más grandes o son en arriendo, ¿sí? Son viviendas que tengan una fácil salida. Ahí hay mucho que hacer. Hay viviendas que tienen ahora características como de co-living, ¿ya? Es decir, que comparten ciertos espacios comunes. Hay bastante riqueza en toda la información del sector inmobiliario y las nuevas preferencias de los clientes, pero de que todas las personas necesitan un techo donde vivir, eso es un hecho. Lo que tenemos es que pensar cómo quieren ese techo y cómo lo quieren financiar. Luego tenemos aquí el microcrédito, es esta línea petróleo. También vemos que tiene un incipiente crecimiento, ¿sí? De toda esta reducción que fue la más fuerte, la colocación de microcrédito que se ve en estos meses anteriores, en este año 2025 vemos cómo tiene ya una ligera tendencia a crecer, que ojalá se vea incrementada porque sería también una señal de que hay cómo volver a colocar microcrédito porque la salud financiera de esas pequeñas empresas está bien y también porque existe apetito de esos clientes por demandar recursos porque están viendo que su negocio tiene capacidad o tiene oportunidades de crecimiento.
Esas cifras con respecto al mercado. Luego vamos a ver qué procesos clave hay que tomar en cuenta para manejar el crédito. ¿Sí? Dime, Por favor, Jimena. antes de avanzar a al siguiente punto, tenemos una pregunta, nos están consultando. Dice que si ha bajado la tasa de interés para créditos hipotecarios, ¿por qué siendo así no ha incrementado la colocación de estos créditos? Porque no es solamente una cuestión de la oferta. ¿Sí? Si bien ha bajado la tasa y estamos viendo en el mercado ofertas por alrededor del 7.5 para lo de tasa de interés para el crédito inmobiliario tradicional, digamos, y se mantiene todavía también la oferta de crédito de intereses para compra de viviendas de interés social o interés público que tienen un componente de subsidio del gobierno en la tasa y esto nos da la posibilidad de prestar al 4.99, es decir, son excelentes condiciones de precio. Aún así, muchas familias todavía no acceden a pagar esta cuota, ¿sí? Y eso es lo que frena todavía a esta posibilidad de que se incremente también las ventas de los proyectos inmobiliarios. Es bastante, sí se nota un mayor índice de negación de los créditos porque las familias no acceden a las reglas que justamente vamos a ver más adelante que es importante que se cumplan para no ponerle en aprietos a una familia que después en poco tiempo no pueda pagar este crédito. Perfecto, Jimé, muchísimas gracias. Muy bien. Si hay alguna otra pregunta, si no, seguimos con este otro tema. Por el momento sigamos, Jimé. Muy bien. Entonces vamos con los procesos clave del crédito. El primero es definir, no sé si tenía otra anterior acá. Sí, los procesos clave de crédito. El primero es definir el perfil de riesgo en el cual me voy a meter. El segundo es la colocación y el tercero es la recuperación. Tres procesos clave. ¿Cómo se define un perfil de riesgo? Ahí está, ahí vienen estos modelos de scoring. Viene toda la analítica de datos del comportamiento del cliente que nos permite inferir cuál va a ser a futuro las posibilidades o las probabilidades o la propensión de pago de un cliente. Y por último, también el apetito de riesgo de una institución. Sí, puede ser que una institución defina yo en vivienda, sí me juego un poquito más porque tengo un factor que me compensa ese posible riesgo mayor de aprobarle a un cliente con cierto score de crédito, que es uno de los factores únicamente. ¿Por qué razón? Porque tengo una garantía hipotecaria. Ya, aquí no nos ayuda la parte judicial, todo el proceso judicial, porque no es que la institución financiera tiene una hipoteca y no importa, el cliente no paga 2 cuotas y me quedo con la casa, vendo la casa y recupero el crédito. No es así. Los procesos de ejecución de hipoteca lamentablemente están demorándose de 5 hasta 6 años. Entonces, es un proceso larguísimo y durante todos esos años, la institución financiera tiene que provisionar, es decir, generar un gasto, una provisión, porque ese cliente no está pagando. Eso es lo que manda la prudencia financiera. O sea, si no voy a cobrar ese capital que he prestado, peor aún los intereses, hay que tener esa provisión para reflejar los estados financieros reales de esa institución financiera. De eso se trata, esas provisiones. Entonces, eso es el apetito de riesgo. Un perfil de riesgo va a contener cuál es el punto de corte del score de crédito, que vamos a ver un poquito más adelante de qué se trata eso. No sé, estos famosos, si tengo 850 puntos soy feliz, pero a veces tengo 250 puntos y ni siquiera sé por qué tengo 250 puntos y nadie me presta. No tengo ninguna institución que me preste el crédito. ¿Por qué razón? Porque tengo 250 puntos. Entonces, eso hay que mirar. Es los puntos de corte de ese score de crédito, cuál es el nivel de la relación de la cuota contra el ingreso disponible del cliente que estoy dispuesta a aceptar. O sea, si es un 50% o es más, pues un poco menos, es decir, del ingreso disponible del cliente, ¿cuánto esperamos que destine a este nuevo crédito? ¿Qué edad tiene el cliente o en qué segmento de edad tiene el cliente? Si es que voy por los muy jovencitos de 18 años o tal vez es 21 años, para arriba también, o sea, hasta cuándo puede tener esa persona un seguro de desgravamen, que es importante, incluso es obligatorio que lo tenga. ¿Qué más? ¿Dónde vive el cliente? Ahora, lamentablemente, con estos temas
con estos temas de inseguridad. Hay zonas del país donde ni siquiera pueden entrar las empresas que hacen la gestión de recuperación del crédito a preguntar por el señor X que no está pagando el crédito, porque es una zona absolutamente insegura de la cual ni siquiera hay cómo entrar. O entras a recuperar un carro. No sé cómo lo logran, porque la recuperación y el secuestro de un carro es con la policía, inclusive. 2 cuadras después, ya que están con el carro y con los policías, llega otro carro y dice, perdóneme, me devuelve las llaves porque esta camioneta está al servicio de los lobos de la vida real. Entonces, estas situaciones, claro, llevan a tener una gestión de riesgos que defina que haya zonas donde lamentablemente, zonas geográficas donde lamentablemente no hay cómo prestar. Y me refiero a que el cliente viva ahí o tenga su negocio ahí. Entonces, este perfil de riesgos son todas las reglas de colocación que va a tener el área comercial a su vez para, para poder colocar el riesgo, ¿sí? Aquí es importante que esta área comercial conozca cuáles son los modelos de cumplimiento y de prevención de lavado de activos, que es otro problema que nos afecta, y es ver cuál es la calidad, no sé si utilizar la palabra, pero sí moral del cliente, ya si es que sus recursos ya provienen de una actividad ilícita o no. Sí, eso no queremos tener un cliente que está involucrado en distintos tipos de delitos que hacen muchísimo daño a la sociedad. Sí, para colocar también nos basamos en analítica de datos, ahora también con inteligencia artificial que nos permite entender de mejor manera dónde colocar, cómo colocar, con qué canal colocar, ¿sí? No sé si a ustedes les pasa, pero es enervante que a uno le llamen, buenas tardes, hablo con la señora Aguirre Guzmán Jimena Elizabeth, es call center, ya, o peor aún, ahora en el teléfono ya pues le sale la etiqueta de finanzas porque hay que identificar de dónde es las llamadas. Entonces hay canales que van perdiendo su efectividad y tienen que ser aplicados los otros canales que van saliendo también, como un mensaje por WhatsApp, un mail tal vez, u otro tipo de mensajes. Hay que ir entendiendo cuál es el perfil y preferencias de clientes para contactarle por ese canal y ser más eficientes económicamente con esos esfuerzos de colocación que están haciendo las instituciones. Otra estrategia importantísima es el cross-selling. Si un cliente viene por un crédito de vivienda, ya sabemos pues que cuando uno se pasa de casa, ¿qué es lo que necesita? Mínimo las cortinas, a veces los accesorios del baño, unas alfombritas, a veces cambiar de electrodomésticos. Ya sabemos que aparte de la cuota de la vivienda va a necesitar ese dinero adicional para cubrir estos costos. ¿Y por qué no darle una tarjeta de crédito? Siempre y cuando, y por supuesto, su capacidad de pago se lo permita. Esa es una forma de rentabilizar el modelo de negocio también de la institución. Las plataformas digitales, el crédito digital ahora. En la institución donde trabajo, pudimos tener la oportunidad de sacar al mercado la firma de una escritura de compra-venta y de constitución de hipoteca con firma digital ante el notario. O sea, así como en el Zoom como en el que estamos en este momento, está el notario, está el comprador, está el vendedor de la vivienda y está el representante de la institución financiera firmando ahí la matriz con un proceso digital. Eso, por supuesto, que es un avance, es una innovación en el mercado que nos va a afectar directamente en la buena o mala experiencia que le podemos entregar al cliente. Los créditos son un commodity a la larga, mismo plazo, misma tasa de interés, mismo porcentaje de financiamiento. Muchas veces la diferencia está en esta experiencia que el cliente está exigiendo, que tiene que ver en muchos aspectos con la rapidez y con la oportunidad con la cual se le pueden entregar los recursos. Y otro tema importantísimo de esta parte de la colocación es la relación de largo plazo con el cliente, al menos en un crédito de vivienda. Las instituciones nos casamos 20 años con el cliente. Entonces, en 20 años pensemos todo lo que pasa durante esos 20 años y cómo van evolucionando las necesidades y la situación de ese cliente y de esa familia y cómo podemos ayudarle en cada momento de su vida. Y el tercer proceso clave, pues, es la recuperación, que es la parte fea
crédito. A veces sí hay puntos buenos, normalmente la mayor parte de la cartera está al día, como vimos, si la tasa de MOR es el 4%, significa que el 96% de todo el crédito está al día. Entonces la mayor parte está al día, pero ese 4% es bien alto y causa un costo importantísimo a las instituciones financieras que se derivan, que tengan mayores costos operativos en el que eventualmente puedan restringir las condiciones de otorgamiento de crédito porque tienen que cuidar ese desempeño crediticio porque son responsables a su vez de devolver los depósitos a otros clientes que constituye la materia prima de la colocación del crédito. Entonces, como estrategias para la recuperación de crédito, pues tenemos el perfilamiento de los distintos segmentos de clientes. Aquí se segmenta de una manera diferente. Por ejemplo, los que están endeudadísimos en todo el sistema financiero. Entonces uno comienza a ver, ¿y ahora qué hago para que me pague a mí? Y los pocos recursos que tenga haga que prefiera que pague a esta institución y no a la otra. O sea, sorry, pero así es. Y todos estamos compitiendo por esos pocos recursos del cliente. Entonces, se le otorgan soluciones de pago tratando de que sean lo más adecuadas posibles a su nueva situación de ingresos. ¿Sí? En realidad hay pocas soluciones otorgadas por la normativa. Ojalá hubiera una mayor flexibilidad a las soluciones que se le puede ofrecer al cliente, porque si ante una situación de crisis, pues siempre hay más demanda de los clientes que, insisto, la mayoría quiere pagar, pero no puede. Entonces, lo que hay que hacer es encontrar la cuota correcta, la situación el tiempo correcto para el cual puede pagar el cliente o el modo correcto de pago. Tal vez tienen unos ingresos adicionales por utilidades de su empresa o de su mismo negocio por Navidad. Por ejemplo, vendo más, entonces démosle la posibilidad de que pague una cuota más alta en enero y el resto y los siguientes meses una cuota más baja. Otro punto importantísimo es la contactabilidad. Y cómo, o sea, si es que ya tengo los datos para contactar al cliente, los clientes desaparecen mucho. Hay mucha migración en el país, o sea, si estamos con un año récord de remesas, ¿sí? Es porque hay muchos ecuatorianos que están afuera. Ya nuevamente estamos ante una ola de migración y de muchas personas que toman crédito y no ven más esperanza aquí en el país y se van a otro lado, les pierdes la pista. Si es que ya las tienes, si es que has encontrado sus datos de contactabilidad, la otra estrategia es cómo le contacto, cada cuánto le contacto, o sea, para no atosigar a un cliente, que eso es importante también, pero no dejarle que se aleje, no lo vuelva a ver y pierda la posibilidad de pago. ¿Sí? Y otra estrategia clarísima, no solamente en la recuperación, porque es algo que deberíamos hacer preventivamente todo el tiempo, es la educación financiera en lo que tiene que ver tanto con el ahorro como con el buen uso del crédito. Es importantísimo que el cliente conozca cuáles son las consecuencias de no pagar su crédito o en primer lugar, qué es lo que tiene que hacer para él mismo definir cuánto como máximo debería endeudarse, qué cuota puede pagar, el que pueda hacer un presupuesto básico de sus ingresos, de sus gastos, y él mismo pueda conocer cuáles son sus posibilidades de pago. Y en la recuperación, estos conocimientos, sí vemos que hay un cambio bien importante entre los clientes que han recibido esta asesoría de educación financiera versus los que no, sí son mejores pagadores los primeros. Hay algunas preguntas que han hecho, entonces, bien. La Por favor. primera es, muchas gracias, excelente presentación. ¿Cuál sería una alternativa para que las instituciones financieras coloquen cartera para sectores de la población, como que más lo necesitan, los estudiantes que mencionabas en la charla, o para microempresarios sin afectar la salud financiera de la entidad, pero apoyando el desarrollo de estos sectores? Muy bien. Una estrategia o sea, de colocación, porque hay que pensar en todo eso, porque si solamente nos ajustamos, así son las cosas y así no vamos a hacer nada. Pero es la mitigación de ese riesgo. Sí hay forma de mitigar ciertos riesgos. No ese es el negocio de una institución financiera, pero son las garantías. ¿Sí? No por tener una garantía, pero es lo que decía antes, en el crédito hipotecario, por ejemplo, crédito de vivienda, el tener una garantía de una casa, de la casa del cliente además donde vive, es lo último que se va a dejar quitar, ¿no? El carro
puede irse. Si tenía una casa en la playa, puede irse de esa casa. Pero la casa donde vivo, donde viven mis hijos, esa no se va a dejar quitar. Entonces, por esa razón, ese crédito tiene una menor tasa de interés y eso ya es una forma de dar acceso a los clientes porque tengo una menor cuota de pago. Por el contrario, sí quiero comentar el microcrédito, cuya tasa de interés puede ser criticada, ¿no? Son tasas del 20%. ¿Pero por qué es una tasa del 20%? Porque el riesgo es mucho mayor. ¿Ya? Y si no hubiera esa tasa del 20% este momento en promedio, ¿qué opción tendrían esas personas? Es el chulco, ¿sí? El chulco puede ser de una tasa, sí, del 20%, pero mensual. ¿No? Con unos costos impagables, con un riesgo de seguridad imposible de llegar, entonces esa no es una opción. Entonces, quizá una fórmula para contestar esta pregunta es que los techos de las tasas tengan una fórmula de cálculo y por aquí está una querida amiga nuestra, experta en esto y recientemente miembro de la Junta de Regulación Financiera, que quizá podría darnos un comentario al respecto, pero deberíamos tener una fórmula de fijación de las tasas justamente que ayude a incrementar esa inclusión financiera. Y yo hablo de inclusión financiera, realmente es ya con el acceso al crédito, no solamente abrir una cuenta, sino a realmente beneficiarse de la posibilidad de tener un crédito que es la palanca que ayuda a mejorar la situación de una empresa o a cumplir un sueño como es el crédito del estudiante. Otra posibilidad que hemos encontrado nosotros y que es un producto que está, creo que cobrando fuerza en el mercado, que ayuda mucho a los jóvenes que no tienen un historial crediticio. Entonces, claro, no tiene historial crediticio, no sé cuál va a ser su comportamiento de pago y se niega la operación. Pues démosle productos con un colateral adecuado, puede ser una misma póliza con unos pocos dólares ahí, pero para que tenga una tarjeta de crédito y que vaya utilizando esa tarjeta y evidenciando su buen comportamiento de pago, generando ese score y así va a ser sujeto de crédito. Automáticamente la gente no somos pues un sujeto de crédito. Sí requerimos de un historial, de un buen comportamiento de pago que nos asegure a los prestamistas que va luego a cumplir con ese pago. Entonces sí hay ese tipo de estrategias. Ya eso depende de cada institución también, pero que están ayudando mucho a incluir financieramente a los clientes que hoy no son sujetos de crédito. O sea, sí tienen que pasar por un proceso quizá de ahorro, de pequeñitos ahorros, pero si el cliente que es fiel en el ahorro, que no es obligatorio, ese tema sí puede ser considerado como un factor de toda la evaluación de crédito posterior. Muchas gracias, Jime. Te sugiero, vamos a seguir con la presentación. Tenemos todavía unas 2 preguntas más sobre este bloque. Si gustas, continuamos. Al terminar esta parte, las retomamos y les Muy bien. queremos agradecer a todos por las preguntas y comentarios que nos están haciendo llegar. Sigamos, Jime, por favor. Ya, muy bien. Las 5 Cs del crédito. Esos son los factores básicos para analizar la viabilidad de una operación de crédito. 5 Cs. ¿Por qué todas comienzan con C estos factores? Primero es el carácter. Carácter es qué disposición tiene una persona a pagar su deuda y se va a determinar o a entender en base a las experiencias crediticias que ha tenido anteriormente, ¿sí? Y que son las que se registran en el buró de crédito. El que yo tenga un score de 850 puntos sobre 999, que es el máximo, significa que tengo un 85% de posibilidades de que mi estadística dice que en el 85% de las veces yo voy a pagar ese crédito. Ya, pero solamente es la propensión de pago, no es la capacidad de pago. Por eso no basta tener un buen buró para calificar al crédito. Aquí venimos con la segunda C, que es la capacidad. Esto es lo que sí corresponde a la posibilidad de pago del préstamo y se calcula en función de sus ingresos netos disponibles versus la cuota adicional con el nuevo crédito que se compromete a pagar. Aquí es importante decir que el ingreso neto disponible es el ingreso bruto, poniendo como ejemplo a alguien que trabaja en relación de dependencia, si tiene un sueldo de $1,000, pero le descuentan del IES el 9.35, pues ya son $93 menos. Le descuentan su pago de impuesto a la renta, X.
ya le queda $800, digamos. De esos $800, el cliente gasta en alimentación, en vestimenta, en salud, en educación de los hijos. Me quedan, digamos que $400. De esos $400, ese es mi ingreso neto, ya, y normalmente, esto es una regla usual del mercado, se destina hasta el 50% para el pago de la cuota nueva, es decir, hasta $200. Esa es la capacidad de pago. En una empresa, hacemos esta misma medición basados en su flujo de caja. Todos los ingresos que tiene la empresa, menos todos sus costos, va a tener un flujo, y ese flujo disponible es el que determina la capacidad de la empresa para pagar una nueva operación de crédito. En tercer lugar, tenemos al capital. Ese es el patrimonio del cliente. El patrimonio es la resta, es los activos menos los pasivos, lo que tengo menos lo que debo. Y esto constituye el respaldo para cubrir el préstamo, ¿no? Esta variable es tan importante que incluso la normativa dice que una deuda de un cliente no debería o no puede superar, de hecho, el 200% de su patrimonio, ¿sí? Porque por más que yo tenga un mega ingreso, si no he hecho un patrimonio con ese mega ingreso, ¿qué me dice que va a poder pagar la deuda? Entonces, máximo el 200% de deuda, porque el cliente, en función de sus ingresos y sus gastos, va a generar un remanente, y ese remanente debería constituir su posibilidad de crecimiento de este patrimonio. ¿Qué viene a ser el patrimonio? Por ejemplo, los bienes inmuebles, menos el valor del bien inmueble que tenga, menos la deuda. Si tiene deuda, si ya pagué toda la deuda, pues ya ese es el activo. Si no tengo un pasivo, pues ese viene a ser mi patrimonio. Los muebles y enseres que tengo, el dinero que tengo en la cuenta, o sea, todos esos son los activos. Si no debo nada, eso viene a ser el patrimonio. Entonces, es este respaldo que tiene el cliente para pagar la cuota de crédito. En quinto lugar, perdón, tenemos las condiciones. Las condiciones son el destino del crédito y las condiciones del otorgamiento, a qué tasa está, a qué plazo está, qué tipo de amortización tiene el crédito, y eso también me va a permitir decir si es que la operación es buena o es mala. Si tengo un cliente, pero si mi producto de crédito solamente tiene 24 meses para pagar, quizá el cliente, aunque tenga un ingreso neto disponible X, pero si solamente tengo a 24 meses, no me da el pago, no me da la relación cuota-ingreso. Entonces, con esas condiciones de ese producto, el cliente no califica. Entonces, estas son las 5 Cs del crédito. Dependiendo de cada producto, cada una de estas condiciones, pues tiene su importancia. Todas son importantes, todas son vitales al momento de calificar el crédito, pero hay que considerar una y otra. No se puede pensar que el cliente no tiene ninguna de las otras 4 Cs, pero solamente tiene el colateral, la garantía. Creo que me salté el colateral, que es la garantía. Es decir, solamente tiene una maravillosa casa, un maravilloso inmueble para poner en garantía, pero no tiene capacidad de pago, no tiene carácter de pago. Ese crédito no puede ser aprobado en esas condiciones, sino hay que mirar todos los 5 procesos, tanto para las personas naturales como para las personas jurídicas o empresas, los cinco factores de aprobación de un crédito. Aquí desmitificando algunos procesos, como por ejemplo esto del historial crediticio, que es este fantástico buró de crédito, ¿sí? En el cual se asigna una calificación específica que mide en este rango de 1 a 1000 o a 999, cuál ha sido el cumplimiento de las deudas y obligaciones que el cliente tiene, ya sea con entidades financieras también o con casas comerciales, ¿sí? Tanto los que ofrecen crédito o las suscripciones, por ejemplo. ¿Qué le pasa a un cliente y por qué vemos muchos casos de clientes que tienen un mal buró de crédito? Porque no pagaron el teléfono, tienen deudas ahí con las operadoras de telefonía celular porque son de mucho tiempo. Ya, son de mucho tiempo y a veces no importa. Eso hay que mirar cuáles son los algoritmos y los modelos estadísticos y paramétricos que utilizan los burós de crédito para estimar estos puntajes. Ya, son estadísticos, entonces no mienten, pero al ser estadísticos, siempre van a haber clientes que no necesariamente caen en esa estadística, pero a algo tenemos que hacerle caso, ¿no? Y tenemos que considerar. Pero a veces sí, por una pequeña deuda porque de una telefónica de $20 que no pagó el cliente, a veces porque dice que no se enteró, que se olvidó.
Otras veces sí, porque no quiso pagar, porque consideró que ese no era un pago importante y ya me dice algo sobre su comportamiento de pago. Entonces, es un factor importante para calificar de crédito, pues nos indica la propensión de pago del cliente. ¿Cuáles son los consejos para construir o mejorar un historial crediticio? Hay que pagar las cuentas a tiempo. Sí, en la fecha límite de pago. Si la tarjeta de crédito dice el 15, hay que pagar el 15, porque si es que siempre se paga retrasado, ese factor ya me dice, este cliente no es propenso a pagar sus deudas a tiempo y le va a bajar un poco más, un poco menos su puntaje del score crediticio. Sí, para mejorar el score, si ya caí en un mal score y estoy en 200 puntos, hay que comenzar a pagar las deudas que tengo o adquirir nuevas deudas, inclusive volver a usar el crédito sanamente y evidenciar que lo puedo pagar dentro del plazo contratado. Hay estos productos, por ejemplo, una tarjeta de crédito con la garantía autoliquidable de un depósito a plazo fijo. Entonces, puedo comenzar por ahí, a recuperar mi score de crédito o a construir el score de crédito si es que la persona no lo tiene. ¿Sí? El nivel de endeudamiento pues corresponde a un promedio de los ingresos mensuales. Estos ingresos mensuales nunca deben ser menores que el monto de pago mensual de las deudas, pero hay muchas personas que tienen ingresos menores al pago de sus deudas. O sea, este sobreendeudamiento que tuvo las personas, evidenciado especialmente en el año 2022-23, evidencia que no hubo una forma responsable de tomar esas deudas. Y voy a decir algo en favor de las instituciones financieras. El cliente era perfecto el mes en el cual le das el crédito. Ya, pero era perfecto para 10 instituciones financieras. El cliente podía endeudarse $10,000, pero en 10 instituciones financieras. Y en vez de tomar una deuda de 10,000, tomó rápidamente 5 deudas de 10,000, acabó con $50,000 que ya no los podía pagar. Era un cliente que tenía una posibilidad de pago de 10,000, no de 50,000. Entonces, ese es el sobreendeudamiento que tanto ha afectado este momento. O sea, que tenemos todavía, es una cola que se viene arrastrando y que se está intentando recuperar con soluciones adecuadas para cada uno de los clientes. Otro mito tenemos o tema curioso son los créditos preaprobados, que son estas que les decía que, señor, usted tiene un crédito aprobado de 10,000, haga clic aquí y tome el crédito. ¿Cómo me calificaron el crédito? ¿Sí? ¿Cómo se precalifican? Pues en base a la información disponible de un cliente. Nuestra información pública es bastante rica. ¿Sí? Aquí sí hay un reto que controlar y que tomar en cuenta es la autorización del uso de datos personales del cliente y utilizar las herramientas correctas para conocer su situación financiera, infiriendo cuál va a ser su comportamiento de pago. Aquí lo que es inteligencia artificial, el análisis de la data. Y los modelos estadísticos sí permiten inferir de una muy buena manera, con los riesgos del caso, obviamente, cuál va a ser el comportamiento de pago y la capacidad de pago del cliente. Sí, en los buros de crédito nos pueden estimar cuáles son nuestros ingresos en función del comportamiento de las deudas que tengo y otros truquitos tecnológicos de análisis de la data principalmente que tienen ahí. Entonces, sí hay una forma de entender cuál es el comportamiento de pago y la posibilidad y la capacidad de pago del cliente. Entonces, de esto se trata los créditos preaprobados, pero no significa que no han pasado por este análisis de las 5 Cs del crédito. Sí, con seguridad. No son créditos que se pueden otorgar de manera irresponsable solamente con un modelito. Los ingresos del cliente y la posibilidad de pago tiene que ser debidamente comprobada antes de entregarle el dinero al cliente. Entonces, ese es el reto aquí en este producto que es absolutamente utilizado por todo el sistema financiero. Luego son los créditos digitales. Ya estas digitales, esto tiene que ver con el canal. Son créditos que se entregan de manera no presencial a través de canales como son la banca en línea o las apps móviles. O sea, facilito. Ya está aquí mi crédito, tengo un crédito preaprobado en mi banca móvil. Digo, sí, si quiero, puedo incluso una forma muy fácil de un crédito digital son los diferimientos de los consumos de la tarjeta de crédito. Hice un mega consumo en el viaje, no estaba esperado, regreso con $5,000 y ahora puedes entrar en tu app móvil y dice diferir el consumo, sí, a cuántos meses, tanto automáticamente estoy teniendo un crédito. Sí, estos procesos pueden alcanzar un 100% de digitalización o considerar ciertas partes o ir digitalizando este tema poco a poco, como comenzar por una entrega de solicitud
y de documentación por medio digital, para luego llegar a tener también la firma electrónica en el pagaré del crédito y el desembolso en la cuenta. No tuve que ir en ningún momento a la institución financiera a que me entreguen ese crédito. Sí, normalmente esto tiene que ver mucho con las fintechs, que son empresas que de mucha tecnología asociada a los negocios financieros, que pueden entregar soluciones muy rápidas y que se alían, digamos, con las instituciones financieras para tener disponibilidad rápida de este tipo de herramientas. ¿Cuáles son los desafíos de estos procesos? Es el cumplimiento de la normativa de crédito, la recuperación judicial. Esto de las firmas electrónicas sí ha tenido una evolución bastante grande. Antes las firmas no eran certificadas, o sea, podía firmar un PDF, pero no significaba que con ese sellito que aparece ahí en el documento, en el archivo digital, se podía demandar la operación. Ahora sí, si es que la firma es absolutamente certificada, sí se puede demandar por una vía eh, no es ordinaria, pero por una vía ejecutiva, por la vía ejecutiva, y tener un tiempo relativamente menos lento de ejecución de esa operación. El otro reto, por supuesto, es la actualización continua de las herramientas tecnológicas. Estamos en un mundo que en ese aspecto está corriendo demasiado rápido. Entonces, la responsabilidad de las instituciones financieras, pues, es adaptarse lo más pronto posible a esas innovaciones que hay en el mercado y darle al cliente la mejor experiencia posible. Un cliente, nuevamente hablando de las generaciones, o sea, un jovencito ni muerto, creo que viene a pisar ya una agencia. No, él quiere todo en su teléfono. Entonces, ese es el reto, atenderles de esa manera a los clientes. Hasta ahí tenemos el tema de los procesos para entrar finalmente en la gestión de los riesgos, que es una parte Muchísimas vital. gracias. Ujú. Y recibimos también aquí unas preguntas adicionales. Precisamente lo que mencionabas sobre las telefónicas o las compañías telefónicas. Nos comentan, Catherine dice, una consulta. ¿Por qué las casas comerciales, en especial las telefónicas, son las que tienen mayor impacto negativo en el score de una persona? En muchos de los casos no se notifican este tipo de deudas y literalmente arruinan por completo y pierde la confianza en el sector financiero. Muy bien. La deuda existe, ¿sí? El servicio seguramente fue prestado. ¿Ya? Y cuando uno tiene un servicio, lo tiene que pagar. Entonces, creo que no hace falta una notificación de pago. Si es que no estuvo el servicio prestado, el cliente tiene todo el derecho de hacer el reclamo a la casa comercial, a la telefónica, donde le hayan reportado inadecuadamente En la un central. pago de crédito y ya haya ido y esté ahora con un reporte. O sea, esos procesos sí no son rápidos, desafortunadamente, pero sí son evidenciables. Nosotros, en nuestra experiencia de análisis de crédito, y aquí está mi equipo de analistas de crédito, o sea, sí consideramos justamente cuál es la materialidad de esas deudas que hacen que el cliente tenga un buró por debajo de los mínimos establecidos. Y entonces a veces sí ves, o sea, y porque el buró te muestra además todo el historial. No es solamente este momento, sino sí te va a decir, "Vea, durante 24 meses no ha pagado, ¿ya?". Y creo que también es también responsabilidad y parte de la educación financiera que debemos tener todos, el mirar cómo estamos con respecto al pago de nuestras deudas. A veces sí pasa que nos olvidamos, ¿ya? Pero ese olvido también va a denotar una propensión más baja de pago, porque hay que tener en orden todo el pago de las cuentas. Pero insisto, o sea, sí hay que ver cuál es la materialidad de esas deudas, o sea, qué tan grande es. Diferente es un cliente que sí tiene una deuda con una garantía hipotecaria y no ha pagado por 3 años una cuota de $500. O sea, evidentemente es un cliente que no quiere o no tiene la capacidad de pago y por lo tanto no sería responsable darle una nueva operación, y ese cliente va a estar evidentemente con un buró bajísimo de 200 puntos. Entonces, sí hay que analizar dentro de todas estas variables con las cuales se toma en consideración
la posibilidad de darle un nuevo crédito al cliente, o sea, cuál es la materialidad por la cual este cliente tiene un cierto puntaje de buró de crédito, pero sin olvidarse de la estadística también, que normalmente nos va a decir las posibilidades reales que tiene un cliente de su propensión de pago. Perfecto, Jimé. Una pregunta adicional sobre este mismo tema. Nos indican que en cuánto tiempo se puede recuperar el score crediticio. Entiendo la pregunta que si una persona está con muy pocos puntos en su score, ¿en cuánto tiempo lo puede recuperar? Depende totalmente de cada caso, ¿sí? No es que con el pasar del tiempo mágicamente ese score se recupera. Una manera es, tienes que volver a utilizar el crédito y evidenciar tu buen comportamiento de pago. Entonces me dirá, pero ¿y cómo accedo al crédito si estoy con el score hecho pedazos? Con este tipo de estrategias, por ejemplo, nosotros tenemos en la Mutualista Pichincha o sea, podemos entregar la tarjeta de crédito, darle una tarjeta de crédito con una garantía de un depósito del cliente, una garantía pequeña, aunque sea comenzar con $500 y le damos un cupo de esa tarjeta con un monto acorde o relacionado con ese depósito, y el cliente tiene ahí sí ya que ser, pero perfecto con el pago de eso. Entonces, en pocos meses ya no necesita la garantía, usted ya está perfecto. Ya ni siquiera va a ser un cupo de $400, va a ser un cupo de $1000. ¿Ya? Y el evidenciar ese buen comportamiento de pago, esa es la manera más rápida de recuperar el buró de crédito. Otra razón, por supuesto, si el cliente está con una deuda que no paga, la primera estrategia es, por Dios, pague la deuda. Sí, pague esa deuda. Si está en mora, pues ese buró solamente se va a ir deteriorando. Entonces, la primera opción es pague esa deuda. Y para pagar esa deuda sí puede encontrar mecanismos de pago adecuados. Perfecto, Jimé. Una última pregunta para este bloque. Nos piden que por favor vuelvas a enumerar las 5 Cs del crédito. Muy bien. Capacidad de pago. Sí, quiero volver. El colateral, que es la garantía. El comportamiento, que es la propensión de pago. Las condiciones y el patrimonio o el capital. Perfecto, Jimé. Aquí están todas. Les agradecemos a quienes nos están escribiendo y les invitamos también a que por favor sigan haciendo sus consultas o inquietudes. Habrá unas que ya podamos contestar por interno y mientras tanto sigamos, Jime, con la tercera parte. Muchas gracias. Para terminar, en esta no les quiero aburrir, pero es importantísima, ¿sí? Y es la gestión de riesgos. Y los riesgos son los que nos ponen las reglas a la parte comercial que nos encantaría prestar a todos, pero no podemos porque hay que recuperar también esas operaciones. Y esta gestión de riesgos es importante para todos, no solo para una institución financiera que en esencia gestiona riesgos, sino también para cualquier negocio que a su vez presta a sus clientes, que les da plazo de pago para pagar la entrada de la casa, que les da plazo de pago para comprar los materiales de construcción, para comprar unas computadoras, etcétera. Como decíamos, el crédito nos rodea. Entonces, unos pocos conceptos. El riesgo de crédito es la probabilidad de pérdida que asume la entidad que está prestando por el probable incumplimiento de pago del deudor. La provisión famosa es una reserva económica que está regulada, que tienen que crear las entidades financieras con el objeto de cubrir las posibles pérdidas que se pueden ocasionar porque un cliente no paga, por la probabilidad de impago de un crédito. El apetito del riesgo, en cambio, al riesgo, es cuánto riesgo está dispuesto a asumir la entidad para alcanzar sus objetivos. ¿Cuál es la capacidad de pago? Ya vimos el nivel máximo de ingresos totales que se pueden destinar al pago de un crédito. Y otro concepto importante es la tecnología crediticia, que es la combinación de estos factores: recursos humanos, tecnología, procedimientos, políticas, metodologías del proceso de crédito que tiene que mirar una institución financiera. Ahora, la administración de riesgo de crédito tiene 5 etapas, que son la identificación, la medición, el control, la mitigación y el monitoreo, que nos van a ayudar a tener mejores créditos. En la etapa de identificación, lo que hay es que mirar cuáles son los factores que me exponen más al riesgo, cuál es el perfil y el carácter y la capacidad de pago del cliente. ¿Sí? ¿Qué clientes
quieres tener, ¿sí? ¿Cuál es el mercado al cual está enfocado la institución? ¿En qué productos quiere hacer esta colocación de crédito? ¿Y cómo puede pedir y recuperar garantías? Las etapas de la identificación tienen que darse siempre previo a lanzar un producto, una nueva práctica comercial, un nuevo canal de prestación de los servicios o la implementación de una nueva tecnología. También se identifican los riesgos antes de incursionar en un nuevo mercado o nicho de mercado. Esto incluso es normativo. Entonces, esto va a estar, este proceso de identificación va a estar enmarcado dentro de las políticas y procesos del ciclo de crédito. La medición es cuándo medimos el riesgo del crédito. En el otorgamiento, durante todo el plazo de pago, e incluso si es que el cliente no puede pagar o tiene alguna dificultad en una innovación, un refinanciamiento o una reestructuración de crédito. ¿Cómo se hace la medición? Igual con metodologías, con modelos de propensión de pago, con modelos que nos dicen cuánto más está endeudado el cliente en otras partes, obviamente el criterio experto y con el manejo de indicadores. Esto nos define cuál es el perfil del deudor en cuanto a su capacidad de pago. En tercer lugar está el control. Todas las instituciones financieras tienen que controlar sus límites de exposición al riesgo, ¿sí? ¿Cuánto quiere en cada uno de los segmentos de crédito? ¿Cuánto quiere en crédito productivo? ¿Cuánto en inmobiliario? ¿Quiere todo en crédito de consumo? ¿Quiere todo en crédito en microcrédito? ¿O quiere un portafolio más equilibrado? Eso tiene que estar definido. ¿Con qué tipo de deudores quiere tratar? Personas naturales, empresas, etcétera. ¿En qué actividad económica se quiere concentrar? ¿Sí? ¿En qué zona geográfica va a estar en todo el país? ¿Va a estar solo en la sierra, en la costa? ¿Cómo quiere manejar de acuerdo con sus oficinas y qué nivel de concentración va a tener en cada uno de estos factores? Todo este control lo que pretende es reducir la materialización del riesgo de crédito. La mitigación es cómo traslado ese riesgo de crédito, ¿sí? ¿Qué herramientas hay? Seguro de desempleo. Si le damos ese seguro que ahora lamentablemente ha sido tan utilizado, entonces el cliente tiene ese seguro por el cual está pagando. Si sufre un despido intempestivo, en el caso nuestro tiene hasta 9 cuotas, me parece, de seguro para cubrir mientras consigue otro empleo. Entonces ese crédito va a estar adecuadamente pagado mientras el cliente puede recolocarse en otro trabajo. Tenemos el seguro de desgravamen que cubre el saldo todavía por pagar del crédito en caso de fallecimiento o en caso de una incapacidad total y permanente que impida que el cliente siga desempeñando su actividad económica. Para las garantías existe el seguro de incendio, terremoto, inundación, erupción volcánica, etcétera, todos estos eventos que pueden causar daño a los inmuebles ofrecidos en garantía o los bienes muebles, o el seguro automotriz que cubre los siniestros de un vehículo, los daños que puede sufrir esta garantía por efectos de un robo que produce la inexistencia o por efectos de una pérdida total por un choque, ¿no? Tenemos también convenios de compra de cartera con recurso, por ejemplo, o sea, yo le puedo comprar la cartera a otra institución, pero le digo, pero si no me paga tu cartera como yo no la originé, dame una garantía de que si supero cierto índice de mora, tú te devuelvo la cartera o me cambias por otra cartera o me pagas ese gasto que estoy teniendo con ese crédito. Existe también otra alternativa que son los fondos de garantía. Esto se usa, por ejemplo, en las casas comerciales, que son créditos con un riesgo altísimo, ¿no? Donde con la cédula te puedes sacar la televisión a plazos, ¿no? Entonces, esas casas comerciales venden esa cartera, pero en el mismo costo del crédito, que es altísimo, establecen fondos de garantía para cubrir la pérdida que está por encima de lo esperado para ese producto. Y las provisiones, por supuesto, las provisiones que hablamos hace un momento son acciones de mitigación. Antes de que no me pague, yo ya estimo que no me va a pagar y provisiono, que es un gasto en mi balance, esa probabilidad de la materialización total de ese riesgo de no pago. Y finalmente el monitoreo es ver durante todo este proceso del crédito cómo está evolucionando la exposición al riesgo de crédito. Puede ser que esa exposición al riesgo sea una en enero y ya sea otra en diciembre, porque pasó que tuvimos apagones o tuvimos 10,000 paros que hicieron que los negocios se paren, ¿sí? Aquí es importante segmentar la cartera para establecer cuáles son las medidas de corrección. O sea, no puedo seguir colocando microcrédito en la comunidad
X porque ya no puedo entrar a cobrar. Entonces, esa identificación tiene que venir con la suficiente anticipación para cambiar las reglas de colocación de crédito, ¿no? O por el contrario, identificar buenas oportunidades para potencializar esa colocación. En cambio, vemos que la vivienda de interés público está teniendo un maravilloso desempeño. Entonces, voy más por allá, porque y hay que entender cuáles son los factores que están haciendo que ese producto tenga un muy buen desempeño. El monitoreo nos sirve también para identificar cuáles son las causas del deterioro de una cartera, cuál es la situación financiera de los deudores o si es que hay riesgos operativos porque se han aplicado malos procesos o porque hay fraudes. Entonces, todo eso se mira en esta etapa. Y finalmente se aplican pruebas de desempeño o de ajuste, estos son los famosos backtesting de los modelos de otorgamiento de crédito. Este perfil que vimos que se genera al inicio no es un perfil estático, es un perfil más bien tiene que ser súper dinámico porque en cada corto periodo de tiempo hay que ver cuál es el desempeño de esa cartera que se colocó bajo ciertas condiciones y analizar si es que va bien o por el contrario va mal y hacer los ajustes correspondientes para potenciar esa colocación si es que va bien o cambiar las condiciones de esa colocación si es que va mal. Finalmente les quería recomendar también haciendo énfasis en este propósito que tiene Women in Finance, revisen las resoluciones de la Junta de Política y Regulación Financiera, están ahí codificadas, te dice el título de lo que trata cada una de las resoluciones. Si uno conoce eso, va a tener una ventaja competitiva profesional importantísima. Las resoluciones de la Superintendencia de Bancos, las resoluciones de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, que ya son cómo aplico esa revolución, esas regulaciones de la Junta de una manera más específica. La página de Asobanca, este Data Lab, tiene una información excelente. En cuanto a la economía popular y solidaria, el portal estadístico de la CEPS también tiene muy buena información y quería agradecer especialmente a Reditum y a MarketWatch, que son empresas privadas que lo que hacen es sintetizar toda esta información que se encuentra de manera pública también en el Banco Central, me estoy olvidando, y nos generan unos excelentes reportes que nos permiten entender de mejor manera cuál es el comportamiento del mercado financiero, en este caso que estamos conversando. Jime, muchísimas gracias. Voy a empezar al revés, con una de las últimas preguntas. Nos dicen, ¿la mutualista está otorgando préstamos hipotecarios VIP con RIMPE con más de 2 años de antigüedad? ¿En qué documentos se basan para ver la capacidad de pago si el caso fuera afirmativo? Sí, el caso es afirmativo y tenemos estos clientes con RIMPE que son quienes por el nivel de ingresos de su negocio, pues el SRI les autoriza únicamente tener un RIMPE y declaran una cantidad fija de impuestos. En este caso nos toca hacer casi que una metodología de microcrédito, de analizar, de visitarle al cliente y ver cuáles son sus ingresos, cuáles son sus gastos y utilizar fuentes alternativas para verificar sus ingresos. Por ejemplo, cuáles son los movimientos de la cuenta, cuántos ingresos tiene, cuántos gastos sale y cuánto le va quedando de saldo promedio. Perfecto, entonces ahí a ver, le hemos contestado. También nos decían, bueno, esto más que una consulta es magistral, magistral charla, excelente expositora. Gracias, Jime, por compartir tus conocimientos y experiencia en calificación de crédito. Sin duda nos sirve a todos. Aplausos. Seguimos. Excelente presentación, magistral expositora, muy interesante y educativa la charla. Muchas gracias, nos quedó muy claro. Quería yo contarles también, vamos a poner en nuestro chat nuestra página web para que nos visiten. Tendremos información sobre la exposición que ha realizado Jime en esta noche y también queremos decirles que podemos profundizar sobre este tema. Se han tratado temas muy importantes. Jime lo ha logrado sintetizar de una manera muy concisa y muy clara para que todos podamos comprender. Por ahí siguen el excelente y gracias, Jime. Por mi parte, yo quisiera hacer un breve resumen de los puntos que desde mi visión son los más importantes y que muchas veces
no los miramos de una manera macro, pero Jime empezó contándonos cómo afecta el entorno internacional y el entorno nacional a las tendencias que podemos registrar en los saldos de crédito de todas las instituciones financieras y de igual manera cómo esto puede afectar el comportamiento de las tasas de interés. Entonces tenemos varios factores como el riesgo país, como nos comentaba, o temas como la Fed que va determinando el comportamiento de las tasas y obviamente del mercado y del crédito. Un tema que me pareció súper importante y que también les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestra página web es el revisar las normas. De eso nos decía Jime, que va a representar un valor agregado para nuestra gestión profesional en las instituciones financieras. Conocer las normas, entender las resoluciones, entender el comportamiento, saber cómo aplicarlas. Otro aspecto que resalto es la importancia y la responsabilidad que tienen las instituciones financieras entre todas las mencionadas, pero Jimé nos habló de una que para mí cabe resaltarla, y es que las instituciones financieras deben adaptarse a las innovaciones en el mercado. Nos decía ya, la gente joven no está para asistir a una agencia, mientras que yo ahí aporto, hay personas de la tercera edad que todavía necesitan su cartola para ser atendidos en una agencia. Resalto también por el lado del usuario la importancia de la educación financiera, el tener claro y en orden el nivel de endeudamiento que uno puede aceptar y puede manejar responsablemente y evitar un sobreendeudamiento. Corresponsabilidad de instituciones financieras en ciertos casos. Jimé nos decía que en el día cero una persona podía ser buen cliente para 3 o 4 instituciones financieras. Entonces, ahí muy atentos con el tema de salud financiera personal y de educación financiera. En cuanto al buró de crédito, que vemos que fueron uno de los temas que más le llamaron la atención a las personas que nos escribieron los comentarios y sus aportes, la inquietud era en cuánto tiempo se limpia un score crediticio. Ahí la recomendación es volver a empezar de a poquito y la estrategia es evidenciar un buen comportamiento y si tienes deudas pendientes, obviamente pagarlos lo más rápido posible. Finalmente, en gestión de riesgos tenemos los aspectos de identificación, medición, control, mitigación y monitoreo. Con esto, Jime, agradecemos a todos quienes se dieron cita, agradecemos su participación, sus comentarios. Leo todavía mensajes con gracias por la información, saludos, te saluda Fabiola. Gracias, muy buena charla, felicitaciones. Entonces, Jime, a nombre de Women in Finance, nos complace haber cumplido con el objetivo de esta charla, este webinar, con la mejor de la calidad, obviamente un nivel profesional súper alto. Te felicitamos, te agradecemos, Jime, y esperamos que todos nuestros amigos que se unieron en esta noche para aprender un poquito más estén atentos a lo que estamos ofreciendo como Women in Finance. Muchísimas gracias, Jime. Por favor, unas palabras de despedida. Gracias a ti por este muy buen resumen de los temas que más han llamado la atención a nuestros asistentes, a quienes les agradezco muchísimo por su interés en haber participado de esta charla. Y gracias por la hora de conexión, pues ya las órdenes, cualquier inquietud adicional que puedan tener sobre este tema tan importante que es de nuestra vida diaria, el crédito. Muchas gracias a todos ustedes y a Women in Finance por la invitación. Muchísimas gracias. Les voy a dejar en el chat en nuestra página web para que puedan unirse y seguirnos. Aquí les va. Jimé, muchísimas gracias por todo y nos despedimos por hoy. Una excelente noche. Mil gracias. Hasta luego.